como darle la bienvenida a todos. Pero Ujú. obviamente, en primer lugar, pues darle las gracias al doctor Genaro Abraham y de hecho, lo estoy diciendo correctamente, ¿es Genaro o Genaro? ¿Cómo se dice? Es Genaro, pero Genaro. bueno, igual No, a está veces me bien, dicen Genaro también. correcto, no, pero es para, ¿verdad? Para saber y decirlo correctamente. Nada, obviamente, pues estas presentaciones, ¿verdad? Son exclusivas por lo general para los cursos que yo, ¿verdad? Doy. En este caso, pues hay varios auspiciadores, ¿no? Pero primero que nada, obviamente siempre hablo un poquito de ICEPI. ICEPI es el Instituto Caribeño para el Estudio de la Política Internacional, ¿verdad? Un intento aquí de crear una especie de instituto de investigación en Puerto Rico, el cual pues se organice, ¿verdad? Haya un nivel de influencia pública en el debate sobre los acontecimientos internacionales y particularmente todo lo que es ir alrededor de la disciplina de las relaciones internacionales. Y pues conozco, ¿verdad? No lo conocía personalmente, pero sé que el colega Genaro Abraham, pues tiene ¿cómo se dice? Iba a dar un curso, de hecho, con el centro, ¿no? El Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que obviamente pues le voy a recomendar que si no se dio en verano, pues que lo miremos a futuro, ¿no? Así es que eso va a ser interesante porque eventualmente esto también puede ser un curso que va a ser de interés para los estudiantes del centro. Por otro lado, ¿verdad? Esto es dirigido también al curso de Relaciones Internacionales de América Latina y el Caribe, que es para los estudiantes entonces de la Universidad de Puerto Rico, el Departamento de Ciencias Políticas, ¿no? Y entonces estas conferencias que hemos organizado durante este semestre van dirigidas exclusivamente eh, eh, a estos estudiantes, no hay esta clase. Pero por supuesto, nosotros entonces lo que hacemos es que igual le dejamos saber al público en general, los que quieran contribuir y unirse a las presentaciones para que las vean en vivo. Y si no, por supuesto, esto después nosotros lo compartimos en línea. Genaro, te pregunto, porque veo que aparentemente no sé si lo quitaste, pero salió como que se ve pequeño de nuevo la presentación. Ah, sí, Sí, déjame ponerlo así, así, mejor. mejor, mejor. Ahí yo lo veo Ah, mucho mejor. perfecto, Bueno, chévere. entonces, gracias. No, por eso. Entonces, lo que estaba diciendo es que por lo general tenemos tres coauspiciadores para nuestras conferencias. Uno es el Departamento de Ciencias Políticas del UPR. El otro es el Centro de Estudios Avanzados, ¿verdad? Su maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia. Y el tercero es, que es muy importante, es el Comité de Derecho Internacional del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, ¿no? Así es que nada, hay muchas conferencias este semestre y hay otras noticias también que van a ir más adelante, porque vamos entonces a publicar un primer volumen sobre la investigación que hemos hecho algunos académicos, específicamente sobre el conflicto ruso-ucraniano. Eso debe estar entonces disponible en algún momento antes de que termine el semestre. Eh, y entonces pues tendremos, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Esa publicación. Obviamente también vamos a hacer una serie de presentaciones ligadas a ese volumen, ¿no? Aparte, también tenemos una serie de otras conferencias, ¿verdad? Que están dirigidas entonces al curso de Relaciones Internacionales de América Latina y el Caribe, entre ellos la próxima conferencia que va a ser de un colega venezolano que se llama Alfredo Toro, el cual va a estar hablando de la situación en Venezuela, pero particularmente, ¿verdad?, cómo se impacta su política exterior. También vamos a tener al doctor Gerardo Caetiano, que es uruguayo, va a hablar un poco de la política exterior uruguaya, entre otros, ¿no? Porque realmente son varias conferencias y hace poco saqué una promoción donde inclusive no cabían todas, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, ¿verdad? Que podamos entonces que la gente tenga acceso a esa información, etcétera. Así es que vamos entonces con el doctor Genaro Abrams. Quiero volverle a dar la bienvenida y agradecerle, ¿verdad?, por estar aquí. Voy entonces a presentar aquí al doctor Abraham. Es profesor asistente de política latinoamericana en la Universidad Gonzaga. Ha realizado un extenso trabajo de campo en Colombia y actualmente se esfuerza por investigar temas de Colombia, Puerto Rico y Venezuela. Además de su propia investigación, Genaro también ha participado
en otras investigaciones sobre la incorporación de movimientos sociales en América Latina, las políticas laborales y de bienestar social en la región, la crisis migratoria venezolana y la política de la salud mental en América Latina y el Caribe. Así que pues con eso le damos la bienvenida al doctor Genaro Abraham. Bienvenido. No, muchas gracias por semejante presentación. Me siento muy orgulloso de estar entre tantas personas, ¿verdad?, en el Caribe que quieren pensar seriamente en los problemas que nos aquejan, ¿verdad?, a lo que todo es a lo que es la región del Caribe. Pues quiero darle las gracias obviamente al doctor Martínez Borrás por este foro, a los co-auspiciadores, a la Universidad de Puerto Rico, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, el Colegio de Abogados y el Instituto Caribeño para el Estudio de la Política Internacional por fomentar estas discusiones sobre temas tan importantes y pues eh, temas que también tienen replicabilidad en otras partes del mundo. Eh, el tema de la paz, hablando de eso precisamente, a pesar de ser uno que hace alusión a un imaginario de un país subsumido en guerra, es también uno que representa un laboratorio de paz y de posibilidades, de pensar otras avenidas replicables para solucionar la violencia rampante que consume el país. Y en ese mismo sentido, nos presenta una oportunidad para pensar en avenidas para pues, la paz en otras partes del mundo que también sufren el embate de la guerra. Como bien señala el sociólogo Michael Mann, inglés, la violencia en estos precisos momentos armada se está dando en otro plano, se está transformándose. En lugar de celebrarse, digamos, entre países soberanos, se está dando más y más como un fenómeno endógeno a los países, es decir, guerras civiles, ¿no? Y en este sentido, el conflicto armado colombiano, que es el conflicto más largo, longevo del hemisferio, data desde 1964, representa muchas oportunidades para avanzar avenidas de paz. La paz total es precisamente eso, es una avenida, una aproximación a lo que podrían ser políticas de paz, y, pero con valor añadido, digamos, de los reclamos de justicia social que los sujetos más marginados de Colombia añoran. Filosóficamente también uno podría decir en un sentido hegeliano, ¿no? Es un acumulo de conocimientos y ejercicios de gobernanza y de poder popular que nacen de las regiones en Colombia y sus extensas regiones y que se endurecieron, se amalgaron, digamos, en un ensayo para atraer a docenas de actores armados que se encuentran en guerra a una mesa de negociación o a varias mesas de negociaciones que se organizan de forma regional. Pero a diferencia de estos otros esfuerzos de negociaciones anteriores, bilaterales generalmente, esta es encabezado por el presidente Gustavo Petro y busca eh, empujar y trabajar grandes transformaciones sociales en un país que suele ostentar año tras año el índice de Gini más alto de la región y también pues sufre, es un país que igual sufre eh, la matanza diaria de líderes sociales, es el país con más desplazados internos al país en el hemisferio, con números tan altos como 8 millones de personas y unas cifras tan altas de muertes eh, víctimas del conflicto, de 250.000 personas. Y estas personas suelen ser, además de los que caen en combate, suelen ser líderes sociales, indígenas, afros y campesinos, y son los que realmente sufren la mayor cantidad de muertes. Ante esto, pues el conflicto armado colombiano ya no se puede pensar como un problema colombiano, ya que existen efectos que son transfronterizos y se ha vuelto más un problema regional con componentes internacionales y se manifiesta en las contradicciones más crudas del hemisferio en cuanto a la desigualdad, la pobreza, el acceso a recursos, problemas ambientales. Es un problema, es un tema que toca muchos problemas, digamos, que sufre nuestra América. Y para poder abordar estos temas de una forma no tan extensa, ¿no? Y poder cuadrarla entre 45 minutos, yo creo que es mejor abordarla alrededor de preguntas, ¿no? Em, y ante eso, pues he desarrollado tres preguntas con las cuales pienso, ¿verdad?, organizar el resto de la presentación. La primera es, ¿qué es el conflicto armado?
La segunda es qué se busca, eh, qué es y qué busca la política de paz total y cuáles son los retos y desafíos de la paz total como política pública y como acercamiento a la construcción de paz. Em, Nuevamente, aunque esto no pretende ser una presentación extensa ni pretende igual tener todas las contestaciones a un problema tan complejo que igual todavía hasta el sol de hoy no han resuelto los mismos expertos en conflicto, creo que es una mejor forma de pensar algunas aproximaciones, por lo menos para una introducción. Quisiera empezar entonces con eh, las épocas. Creo que una buena contestación a esta pregunta podría ser a través de las épocas, los grandes, las grandes tendencias de la violencia que ha surgido en Colombia. Eh, el conflicto armado colombiano es una guerra multidireccional, prolongada, longeva, ¿no? Que ha tenido lugar en Colombia durante varias décadas. Eh, este conflicto pues involucra a muchos actores, tanto el gobierno colombiano como grupos guerrilleros, paramilitares, bandas criminales que se concentran en la cacería de rentas del narcotráfico o de la minería ilegal o la extorsión o el secuestro. Y ha tenido unas profundas raíces sociales, económicas, políticas en lo que es pues la historia del Gran Colombia. Es también uno de los eh, yo creo que es uno de los conflictos que más toca todas las contradicciones de la colombianidad. Aunque se disputa algunos elementos causales existentes, y, existen algunos consensos alrededor de pues, tendencias generales. La primera sería la violencia. La violencia es una guerra civil que sufrió Colombia que data del 1948 al 58, que era entre guerrillas liberales y conservadores y el Estado colombiano. Eh, ese conflicto pues nace en parte por el gran acumulo de algunas aquejas sociales que van gravitando hacia el Partido Liberal en aquel momento y que van exigiendo algunos reclamos sociales de reforma agraria, algunos reclamos de trabajadores, algunos reclamos que realmente vienen siendo algunos reclamos que también se ven en otras partes de América Latina, de los movimientos sociales, pero en el caso de Colombia, dado su larga trayectoria e historia con guerras civiles, suelen resolverse los problemas con armas. Y pues los conservadores, que también tenían sus guerrillas y que eh, en, después de la muerte y el asesinato de un candidato colombiano para la presidencia, Jorge Eliezer Gaitán, pues el país se llena de muchas guerras, digamos, de muchas guerras pequeñas y se crea una especie de dictadura pequeña bajo el general Rojas Pinilla, en donde se emplea una violencia directamente a las guerrillas. Los efectos residuales de algunas de las guerrillas liberales que pues existían igual tendencias distintas entre esas guerrillas, pues algunas de esas eran guerrillas comunistas. Y como lo mismo describe el periodista Molano, eh, muchas de esas guerrillas, lo único que lo diferenciaba de un campesino era el fusil. Eran mares y mares de campesinos huyendo de la violencia. En ese gran mar de campesinos huyendo de la violencia, pero armados, eh, se replica algunas tendencias generales del siglo XX que se ven en Colombia, que es el desplazamiento por las grandes terratenientes. Esos grandes terratenientes aprovechan la violencia para entonces expandir su control territorial. Y en eso pues se crean unas contradicciones muy particulares del conflicto que no se resuelven en esos momentos, sino se perpetúan. En 1964, dado el hecho de que estos problemas no se resuelven con un nuevo gobierno y particularmente con lo que llaman el Frente Nacional, que era un pacto entre los liberales y los conservadores para compartir el poder, nacen lo que llama el mismo Gustavo Petro, el presidente de Colombia, las guerrillas clásicas, que son las guerrillas comunistas, que tienen nombre y apellido en este caso, son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC-EP, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional,
que es una guerrilla más de tendencia guevarista y cubana, o que tiene como que unas raíces profundas en lo que es la coyuntura de la Revolución Cubana. Las FARC, por su parte, es una que pues nace más bien de algunos reclamos agrarios y por lo tanto tiene algunos acercamientos ideológicos hacia el estalinismo. Y pues nace otro que se llama el Ejército Popular de Liberación, EPL, que era una tendencia maoísta en aquel momento. Y luego pues se nacen otros en estas grandes transformaciones del país, nacen algunos en la urbanidad, como lo puede ser el M19, cuya organización cobijó al mismo presidente Gustavo Petro. También en esos momentos, pues el Estado colombiano sigue siendo un actor, mientras se va creciendo una incipiente reacción paramilitar que es fundada y es financiada por los grandes terratenientes en Colombia y en algunos momentos también por narcotraficantes. Desde los 70 en adelante, pues se crean digamos, unos acercamientos para manejar el problema del creciente de las guerrillas, actuando como un protoestado en algunos de los espacios eh, sí, más lejanos de la extensión territorial colombiana. Y estos acercamientos de contrainsurgencia y pacificación son guerra abierta, ¿no? Son guerras o son acercamientos al problema de tratar de pacificar al enemigo, es decir, de ganarle en la guerra. Y ante eso, pues se crean unos vínculos internacionales también para atacar el problema, particularmente de los Estados Unidos, de Gran Bretaña e Israel. Dicho eso, los Estados Unidos desde el 1964, incluso un poquito antes, lleva trabajando políticas de contrainsurgencia en contra de lo que eran las guerrillas comunistas en aquel momento, en el contexto obviamente de la Guerra Fría. La guerra pues se intensifica, se complica, se vuelve multidireccional. A veces algunos actores en algunas regiones se vuelven amigos y en otras regiones son enemigos. Pasa, por ejemplo, con las FARC y el ELN, también pasan con distintos grupos de paramilitares en su intento de cazar rentas. Y la misma guerra y su prolongación crea algunos efectos relacionales donde a veces los reclamos no se vuelven lo central en la guerra, sino la guerra se perpetúa a sí misma por la creación de instituciones, ¿no? Y después existe otra época que es la de la paz con las FARC, que las FARC llega a ser el actor armado más grande, no estatal en el conflicto, que tuvo una presencia en más de 60% de la extensión territorial colombiana. Y ese acuerdo se da entre pues, el Estado colombiano y las FARC, y es un acuerdo que realmente trata de abarcar, abordar muchos temas que tocan, digamos, la complejidad de la guerra, que no solo es, digamos, la dejación de armas, que fue lo que pasó, digamos, con las FARC, pero también las causas de la guerra, es decir, las causas económicas, las causas sociales, y se crea un sinnúmero de, mm, de mecanismos para poder reintegrar a los excombatientes, o lo que ellos se llaman firmantes de paz, a la sociedad civil. Dicho eso, fue un acuerdo que, de acuerdo a digamos, muchos movimientos políticos progresistas, fue hecho trizas por algunos gobiernos que vinieron justo después del acuerdo de La Habana, particularmente del gobierno de Iván Duque. Ahora mismo, del 2017 al presente, existe un conflicto posacuerdo, que aunque existió pues un acuerdo de paz, al parecer no era suficiente, ya que existe una proliferación de actores armados que llenaron el vacío del poder donde las FARC antes existían, y hay docenas y docenas de actores armados nuevos, que algunos tienen alguna semblanza de aquellas sociales, pero muchos existen por el mero hecho de la cacería de rentas. Esas son las grandes épocas del conflicto, pero pues eso no nos contesta necesariamente cuáles son las causas, ¿no? Las causas y los orígenes del conflicto tienen muchas tesis. Voy a dar dar un breve resumen de algunas de las causas. Pues la primera es el espíritu de la Guerra Fría, que se piensa que algunas de las causas del conflicto armado colombiano pues nacen precisamente de estas grandes, sí, de las grandes contradicciones de la Guerra Fría. Em,
En eso pues tendrá algo de razón en el sentido de que pues era un momento de alineamiento y la guerra lo que te hace es alinearte. Pero lamentablemente esa tesis no es muy completa en el sentido de que ignora las variables que son endógenos al país. Otros pues apuntan a la violencia, a la guerra civil del 1948 al 58 y a lo que pasa con el Frente Nacional particularmente en este caso, en el 58, hace un pacto y ese pacto lo que acuerda es que tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador iban a turnearse el poder y asegurar de que ninguno de esos grupos armados que están buscando adelantar lo que le aquejaba entren a ese cerco del poder. Y independientemente del resultado de una elección democrática, las, em, el gobierno liberal iba a gobernar un momento, el gobierno conservador iba a gobernar un momento. Eso crea una gran desconfianza en las instituciones colombianas, ya que pues existía la idea que era muy legítima de que pues el voto no valía. Y eso fue una cosa que pues perpetuó la guerra, ¿no? Pero a la vez no atiende las causas verdaderas de los que se encontraban alzados en armas, que tienden a ser personas que vienen de los sectores más marginados del país. Algunos entonces apuntan a la organización del Partido Comunista Colombiano, que pues como partido se dedicó por mucho tiempo a crear nódulos de influencia en las grandes partes, extensiones territoriales de Colombia y entraban en los conflictos directos de los trabajadores con los hacendados o entraban en conflicto directo, ¿verdad? Con distintos, digamos, actividades productivas y en ese gran digamos, encuentro que ellos hacían con distintos campesinos que estaban buscando reforma agraria, que estaban buscando adelantar algunas causas que permitían a los campesinos gestar su propia existencia. Eh, el el partido como tal, pues va creando distintos métodos de lucha con sus repertorios que aprenden y va entonces adelantando la idea de la posibilidad de armarse de nuevo. Algunos apuntan entonces, dado el hecho de que pues no solo es la agencia de un partido comunista que igual no era hegemónico, también hay otros factores, ¿no? Muchos apuntan a lo que es la coyuntura de la Guerra de Mil Días en 1999, que crea una época de paz más longeva del momento o de la historia de Colombia, que dura hasta los años 30 más o menos, en donde los grandes terratenientes entonces, dado la legitimación, dado el hecho de que la guerra también crea alguna institucionalidad y crea, pues, y son como que momentos de construcción de nación, busca esos momentos, ¿no? Para adelantar sus intereses particulares, ya que la guerra, ya que el país no está subsumido en guerra, ¿no? Y en esos momentos, del 1899 básicamente hasta el 1930, los grandes terratenientes hacen una extensión territorial más grande más, de la historia del país, en donde desplazan indígenas, campesinos, afros, eh, gente de todas partes, y pues, entre la gente más marginada de la sociedad colombiana. Otros apuntan el hecho de que es un país muy guerrerista en ese sentido. Ha sufrido 12 guerras civiles en su corta historia como nación. eh, y hay otros que apuntan a su geografía. El mismo historiador, perdón, David Bushnell, apunta al hecho de que no existe país en América Latina que no tiene o que tenga más obstáculos geográficos por milla o kilómetro cuadrado que Colombia. Digamos, el país se rompe en tres por los Andes. Tiene un río bastante navegable en Magdalena, pero se vuelve no muy navegable en ciertos momentos, ¿no? Que tiene un terreno extenso y muy complicado. Y esas particularidades hace que el país sea muy difícil de unificar. Y después está la tesis marxista de la modernidad postergada, de algunos académicos marxistas de los 90, 2000, 2010, que hablan de la posibilidad de que, o de la falta de ideologías eh,
digamos, modernas que fueron socializadas entre las élites de otros países. Colombia, a diferencia de muchos países de América Latina, es de los países que menos migración europea tuvo en ciertos momentos de su historia, y dado eso hay ciertos debates que supuestamente llegan más tarde a Colombia y se perpetúa entonces un modelo de jerárquico de poder que se establece y se perpetúa por los intereses que fueron pues haciendo un enclave en el espacio. Todas esas tesis son válidas y todas esas tesis son se vuelven más importantes con el paso del tiempo y otros se vuelven menos importantes con el paso del tiempo. Pero dicho eso, esos son básicamente algunos de los tesis más grandes. Eh, ¿Qué es el conflicto armado colombiano desde el punto de vista del alzado en armas? Pues ahí es donde toma otra característica, ¿no? Otras características y otra mirada, ya que los que deciden alzarse en armas lo hacen por distintas razones. En el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, el 90% de su matrícula eh, es campesina, ¿no? O fue campesina antes de ellos entregar las armas en el 2016. En el caso del Ejército Popular de Liberación también tenían eh, una gran matrícula, a pesar de que fue un ejército mucho más pequeño que las FARC, tuvieron una gran inclusión de campesinos y algunos intelectuales maoístas de los centros urbanos. Ejército de Liberación Nacional, que es el único de estas guerrillas que sigue aún y que está ahora mismo en negociaciones con el gobierno colombiano, nació en gran parte, pues, emerge de la coyuntura de la Guerra Fría y particularmente de la Revolución Cubana. Y en ese contexto se crea una organización que está más interesado en otro tipo de acercamiento y que en su incepción, pues, em, recoge muchos académicos, intelectuales, teólogos de la liberación, personas que son básicamente ideólogos, ¿no? Y poco a poco se fueron llegando campesinos mientras van haciendo su nido, digamos, en Colombia y expandiéndose, pero llegan a ser a tener mucho más relevancia en el presente, ya que también llenan el vacío del poder que deja las FARC-EP. Y después está el movimiento 19 de abril, de M19, que era un grupo que nace en parte por algunos ideólogos que salen de las FARC, que reconocían que el país se estaba volviendo mucho más urbano y argumentaba la necesidad de expandirse hacia la urbanidad, y particularmente bajo la dirección de Jaime Batemán, existe algunos, digamos, debates con la dirección de las FARC, donde ellos deciden eventualmente salirse y organizar la revolución como ellos lo entendían pertinente desde la urbanidad. Eh, todos esos grupos, pues, dados sus tendencias ideológicas y dónde estaban organizando, eh, tenían distintas formas de incorporar a personas, tenían distintos entendimientos del propósito de la guerrilla. Y en el caso de, por ejemplo, las FARC, ellos eran básicamente un protestado, digamos, tenían un régimen de justicia, tenían un régimen de impuestos, tenían unas provisiones de cosas que se le esperaba del Estado benefactor, daban campañas de salud en los espacios que controlaban, y también como actor protoestatal ejercían violencia sobre la población, tenían un monopolio en cierto modo en algunos espacios sobre la violencia. El EPL, dado su pequeño tamaño, no pudo, digamos, trabajar de la misma forma, pero sí tuvo algunos acercamientos así con la población civil que se asemejaban a la de las FARC. El caso del Ejército de Liberación Nacional recoge un sentido mucho más antiimperialista internacional, y, y por mucho tiempo su régimen de impuestos y su provisión de justicia no llega a tocar algunos de los elementos como el narcotráfico y como la minería ilegal hasta mucho más tarde, que algunas de las rentas de las cuales pues, pueden
subsistir algunos de estos grupos. Y el movimiento 19 de abril pues tiene algunas limitaciones más grandes al ser mucho más expuestos, son mucho más clandestinos en cierto modo, ya que no pueden salir a la calle en la urbanidad con tanta facilidad. Todos estos grupos pues también tuvieron sí, una especie de vida, ¿no? Tuvieron su origen, su desarrollo y eventualmente, poco a poco, sí, su fin. Y en ese gran proceso de lo que es del desarrollo del conflicto, ellos van creando sus propios enemigos regionales y sus propios amigos regionales. Y se fue con el paso del tiempo complicándose la guerra. Em, no creo que tengo tanto tiempo para poder hacer una gran presentación sobre todos los acuerdos de paz, pero dado la complejidad de la guerra, es importante entender que la paz como tal no ha sido fácil manejar, ya que si tienes varios grupos que tienen distintos intereses, con distintas motivaciones ideológicos y que están pisando, digamos, los talones de distintos intereses regionales, tanto de terratenientes como políticos, como distintas industrias, tenemos em, una, sí, tenemos una especie de limitaciones con las cuales podemos enfrentar a estos problemas. Una de las limitaciones más grandes que tenemos es precisamente la de poder hacer negociaciones con todos los actores armados envueltos en una región. Hay algunos actores armados que están envueltos en una región de forma central y otros en otros como de forma marginal. También hay algunos actores que vemos como enemigos en algunos y amigos en otros, ¿no? Y pues el primer intento de tratar de llevar a estos grupos armados a la paz fue bajo el gobierno de Belisario Betancourt, donde se establece incluso las posibilidades de crear salidas políticas a, a la guerra. Con el caso de las FARC, pues se permite que los firmantes de paz o los que, bueno, no habían firmado tanto un acuerdo de paz, sino un cese al fuego, que ellos podrían integrarse a la sociedad civil corriendo como partido político. Se crea un partido que se llama la Unión Patriótica, que recoge entonces no solo a los que están alzados en las armas de las FARC, sino varias personas de la sociedad civil, grupos sociales, etcétera, etcétera. Y esos grupos pues ganan en el 1986 las elecciones en docenas de municipios. Su candidato en ese momento, Jaime Pardo Leal, gana 4% de las elecciones, aunque eso no suena como mucho, eso suena como algo que suena como lo que el PIB ganaba en su tiempo, ¿no? Antes de tener su ascenso en Puerto Rico. Eh, es mucho para una gente que está alzado en armas, ¿no? Em, y en el caso del M-19, algunas de las negociaciones pues no funcionaron. Lamentablemente, en el caso de la Unión Patriótica, cuando las élites políticos, tanto y los élites agrarios, vieron que este proyecto tenía posibilidades, muchos empezaron a, a trabajar directamente con grupos paramilitares y narcotraficantes para extinguir a la Unión Patriótica y se cometió lo que llaman un politicidio en contra de la Unión Patriótica. Mataron a básicamente todos los candidatos idos y por haber. Eh, en ese gran politicidio mataron a más de 6.000 militantes de la Unión Patriótica. O sea, sí, lo capacitaron. O sea, no hay una... todos los mensajeros políticos se mataron, ¿no? Em, eso crea una serie de confianzas que trae a otros grupos también a no pensar en que las negociaciones valieran la pena. Unos intentos entonces con el EPL y unas negociaciones que culminaron su desmovilización en 91, pero lamentablemente los fracasos de los acuerdos de no atender los problemas principales de las cuales nacen estas guerrillas llevan a varios de sus excombatientes o estos excombatientes a posiblemente a ingresar en las filas de otros grupos armados que están solamente interesados en la cacería de rentas. Eh, También existe el acuerdo de paz con el M-19 en 1990. El M-19 en estos momentos se transforma en un partido político, tuvieron una desmovilización exitosa y a la vez participaron activamente de la creación de una nueva constitución en 91, si no me equivoco,
sí, los años subsiguientes, y pudieron incidir en la creación de un nuevo modelo político que rompía el bipartidismo que existía en esos momentos entre el Partido Conservador y el Liberal. Dicho eso, el M-19 sigue siendo un partido o un grupo muy minoritario comparado con todos los otros grupos que estaban alzados en armas. Bajo el gobierno de Samper, de Ernesto Samper, se intentaron algunos diálogos con el Ejército de Liberación Nacional y las FARC, algunos pues con lo que llamaban eh, la coordinadora guerrillera, y estos diálogos fueron construyendo algunos acuerdos para seguir encaminándose hacia la paz, pero sin que parara la guerra. Después, las conversaciones de paz con Andrés Pastrana ofrecieron a las FARC una zona desmilitarizada en lo que es la región de San Vicente del Caguán, que era básicamente el corazón de las FARC, como lo describe el periodista Molano. Sin embargo, estas negociaciones fracasaron en 2002, después que las FARC continuaron con secuestros y actos violentos, y también pues por algunas malos entendidos en la mesa y algunos problemas de seguridad con los cuales se presentaron en las FARC en esos momentos. Algunos argumentan que las FARC usaron el momento para expandir su control territorial y llenar el espacio donde ellos estaban negociando de minas y pues básicamente destruir la región y crear un problema serio para la desmovilización. Pues bajo el gobierno de Álvaro Uribe existe un intento de desmovilizar los paramilitares, donde se logró la dejación de armas con muchos. Particularmente hubo unas negociaciones directas con las Autodefensas Unidas de Colombia, que fue una organización que nació tratando de agrupar a todos los grupos paramilitares para combatir a las guerrillas. Eh, y muchos lo critican entonces porque no abordó suficientemente los derechos de las víctimas, y muchos paramilitares se transformaron en grupos criminales que existen hasta el sol de hoy, y que particularmente en el caso de las Autodefensas Unidas de Colombia, muchos ahora se fueron y están presentes en lo que llaman hoy día el Clan del Golfo, que ocupa el espacio entre el estrecho del Darién y lo que llaman el Urabá antioqueño. Es una región que es un corredor de narcotráfico muy importante porque conecta el Caribe con el Pacífico. Y después está el proceso de paz de Santos, que es uno de los más populares, donde se dan unos diálogos en La Habana, Cuba, que son unos diálogos que duran 4 años, y donde el presidente Santos logra, eh, sí, logra adelantar mucho de lo que la quejaba a la sociedad civil, que o a la, digamos, mucho que la quejaba a la sociedad civil que apoyaban a las FARC, es decir, el punto 1 del acuerdo, que fue en la reforma agraria. También lograron muchas cosas como la subjetividad social legal de lo que es un campesino, cosa que no existía antes. Hubo muchos adelantos, digamos, en lo que podríamos decir que es el acumulo de herramientas que tenemos para hablar de una Colombia pacífica. Pero dado el hecho de que no se lograron atender o no se lograron, fracasaron mucho en la implementación a nivel de los territorios más lejanos, y dado el hecho de que también el Estado básicamente no llegó a implementar las cosas que acordó, como los beneficios economicistas hacia las regiones, digamos, la parte de la reforma agraria, que no era una reforma agraria como tal, era más bien una modernización de la infraestructura agraria, ni siquiera llegó a hacer esas cosas. Y lo único que realmente logró defender y adelantar este acuerdo, además de las enseñanzas que tenemos, es la reincorporación individual, cosa que los mismos firmantes de paz se encuentran que es un problema, ya que no piensa, eh, no, no atiende los problemas que nacen de los grandes movimientos sociales, de las cuales pues la que es la sociedad civil, ¿no? Los grandes movimientos sociales que trabajan asuntos eh, de, eh, de lo que quejaba a los grupos que decidieron alzarse en armas. Quería para que entendieran más o menos el impacto que ha tenido, digamos, o la falta de impacto, podríamos decir, el acuerdo de paz. Aquí quería dejar algunas estadísticas. Eh, Desde el 2016
esto es una estadística que proporciona Indepaz, que es una organización que monitorea el conflicto desde Bogotá y que tienen pues sus gente en distintas regiones de Colombia. Estas son algunas estadísticas que ellos recogen todos los años en su monitoreo, en su trabajo de monitoreo. Desde la firma del acuerdo en 2016 con la FARC, 348 firmantes de acuerdo de paz fueron asesinados, son asesinados directamente por ser firmantes. 11 son mujeres, 337 son hombres, y ves en sitios como Cauca, Nariño, Antioquia, Caquetá, Putumayo, Meta, Norte de Santander, Valle del Cauca, el Chocó, todas estas regiones donde las FARC antes tenían una presencia mayor por ser una de las regiones más devastadas y más subsumido en guerra, pues es donde muchos de los firmantes de paz han tratado de hacer gestar su existencia, hacer su vida de nuevo. Y es en estos mismos sitios donde se atentan contra de sus vidas. Muchos dicen y muchos expertos en conflicto argumentan que como estas personas igual siguen siendo líderes sociales en sus espacios, pues realmente es parte de una tendencia mayor que es de la matanza de líderes sociales. Eh, Ante eso quisiera proporcionarle estos datos, que desde la firma del acuerdo 1631 eh, líderes sociales han sido asesinados. Sangre fría, estos usualmente son indígenas, son campesinos, son gente afrocolombianos, son personas eh, que sí, que están activos, digamos, en su comunidad, exigiendo derechos de agua, exigiendo derechos básicos, exigiendo inclusión política, exigiendo, digamos, algunas de las cosas que digamos, eh, sí, algunas de las cosas que se le espera del Estado moderno, ¿no? Pero que son inexistentes en el caso colombiano. Em, Estas estadísticas están un poquito más actualizadas en cuanto a la muerte de firmantes de paz, ya está en 425, y de masacres existen 581, que también incluye personas que no son líderes sociales. Em, Ante esto, eh, llegó, digamos, el momento en la historia colombiana donde eh, muchas personas cansadas de la guerra, pues decidieron elegir otro presidente, Gustavo Petro. Gustavo Petro fue senador, fue también alcalde de Bogotá antes de ser presidente y también fue una persona perseguido como muchos líderes de movimientos sociales por gran parte de su vida. Eh, Mucha gente le señala que fue parte de la guerrilla del M-19 y sí, digamos, comulgó con ellos por un tiempo, pero no fue necesariamente eh, por y lo mismo lo narra en su biografía, no era necesariamente que Gustavo Petro quiso entrar a las guerrillas de una ni nada por el estilo, que estaba convencido de la necesidad de las armas, sino su historia de vida es una que también es muy común en Colombia, donde la gente es reclutada a las guerrillas, a los grupos paramilitares, a las bandas criminales para asegurar su seguridad ante la amenaza de que alguien te vaya a matar, ¿no? Y en el caso de Gustavo Petro sí sufrió eso, como lo sufrió muchas personas en el conflicto armado colombiano. Me atrevo a decir mucho de reclutamiento forzado que pasa, digamos, en el interior del país, de Colombia. También pasa por el hecho de que muchos de estos grupos sí requieren o muchas personas requieren o sienten que requieren de una seguridad mayor que no le provee el Estado. Y esos grupos armados en esos espacios son el Estado. Y en el caso es también eh, en, en un contexto de desigualdad cruda y burda, es una oportunidad también para escalamiento social. Y bueno, eh, lo que quiero decir con todo esto es que su inclusión a estas guerrillas también nacen de unos problemas muy particulares de Colombia, ¿no? Que una democracia, las más viejas del mundo, una democracia constitucional, una de las más viejas del mundo, pero a la vez es una de las democracias más violentas del mundo. Y esa contradicción nace en parte pues, por cómo se desarrollan las instituciones en algunos espacios y la falta de institucionalidad en otros. Algunos dirán que eso es
particularmente la trayectoria del desarrollo de muchas de las instituciones luego de la independencia, ¿no? De que simplemente perpetúan una oligarquía del pasado. Pero bueno, a todas estas, mucha gente vieron ante todo esa historia del pasado la posibilidad de cambio real. Y en esa, pues al lado de ella, al lado de él, a su mano derecha, ves la vicepresidenta Francia Márquez, del Cauca, y es una lideresa que por muchos años pues fue parte, digamos, de estos movimientos sociales, que no era parte de grupos armados para nada. Era una activista de paz, pero también fue una activista de derechos ambientales. Y estos son, digamos, esto es el color, digamos, de lo que es la nueva gobernanza. Y con estas nuevas formas de gobernanza y estos nuevos acercamientos también existen, pues otros acercamientos a la paz. Es importante entender que esta es la primera vez en la historia colombiana donde o gente que se designa de izquierda abiertamente logran el poder tan alto. Han habido algunos gobernadores, algunos presidentes progresistas, como fue López Pumarejo digamos, al principios, en la primera mitad del siglo XX, pero nunca ha llegado una gente que abiertamente se designa como de izquierda. En este sentido, hay un gran cambio en la política y el acercamiento a lo que serían las negociaciones de paz. Ante esto, pues por fin llegamos a lo que es la paz total. La paz total para Gustavo Petro es un nuevo contrato social que garantizará, o sea, esto es la ley como tal, los derechos fundamentales de la gente en el gobierno del cambio del presidente Petro, en donde la seguridad humana se basará en la protección de la vida y la plena realización a partir de políticas sociales, medioambientales, económicas y culturales. En muchos sentidos, la política de paz total es una aspiración a tratar de atacar a todos los elementos causales del conflicto, que son complejos, que no permiten realmente una paz simplemente por la dejación de armas de un grupo. Es en cierto modo, un reconocimiento de que el conflicto es mucho más complejo que las personas alzadas en armas. Las personas alzadas en armas llegan a la conclusión de que tienen que tomar las armas por las condiciones en las cuales están. Y en todo caso, la paz total busca atacar esos problemas de una forma integral, y de una forma que ataca a todos los variables, busca atacar a todos los variables. Particularmente en el caso de los grupos armados. La paz total busca crear negociaciones abiertas con las guerrillas. Ahora, hay pocas guerrillas que eran de las clásicas. Está el ELN, algunos elementos residuales que se llaman EPL, pero realmente son otra cosa, que no se abanderarán con algunos reclamos de justicia social, pero en su proceder político, particularmente con el EPL, son básicamente paramilitares. También existe pues el caso del ELN. Muchos argumentan que son, además de la última guerrilla clásica que existe como pues en su forma original de alguna forma u otra, a pesar de sus transformaciones, también es el único grupo que realmente tiene que tiene un interés genuino en tratar de transformar las bases de la sociedad. Dicho eso, también son un grupo como cualquier otro que pues, ha cometido crímenes de lesa humanidad. Y en el caso de la paz total, a diferencia, digamos, del acercamiento del 2016 o los que venían antes, se busca trabajar más los asuntos que vienen siendo las transformaciones sociales y buscan priorizar en todos casos lo que serían transformaciones que las cosas punitivas que podrían traer algún acuerdo en contra de algunas de las personas que cometieron actos de lesa humanidad. Em, las negociaciones, aunque se dan una mesa con los grandes, digamos, líderes, son informadas también por algunos diálogos regionales que se dan con la sociedad civil, y es un laboratorio de paz en todos casos que busca negociar con todos los elementos que se encuentran en armas.
También busca el desmantelamiento de grupos criminales, ofreciéndole la misma cosa, el diálogo abierto, un espacio en la mesa. Y, y de la misma forma, pues sabemos que eso viene con, lo bueno es que permite que algunas de, de las cosas que sí le aqueja al grupo armado, al grupo alzado en armas, le permite un espacio para hablar de lo que le aqueja. Pero sabemos que también muchos de los grupos que se abanderan, digamos, con la idea de que son un grupo social, no necesariamente nacieron de grupos de aquejas sociales, de, reivindicaciones sociales ni nada por el estilo. Son grupos que existen meramente por la cacería de rentas y crea, pues, obviamente unos problemas mayores para acercarnos a la paz. Están los asuntos de inclusión social y económica, en donde los actores armados puedan de alguna forma u otra integrarse a la sociedad civil. Y también la inclusión social y económica de las personas que no son, no están alzados en armas, pero sí han sufrido por años la exclusión política, por cómo está diseñado, digamos, o cómo estuvo diseñado en su momento las instituciones políticas de Colombia. Y eso es, estamos hablando de inclusión racial, inclusión étnica, ¿no? Inclusión de sujetos económicos que no son, antes no eran, no tenían como que una personalidad jurídica como puede ser el campesino en estos momentos. Y pues también pues representación política en los espacios de gobierno. También se busca adelantar asuntos de reconciliación y justicia, y en esto pues se contempla mecanismos para la reconciliación, donde todos los actores armados también pueden pedir disculpa, perdón, hablar con la verdad, con pues la meta de que este conflicto no se repita, la no repetición. Y eh, como bien podrían darse cuenta, esto es un enfoque integral y multidimensional que busca pensar y que activamente piensa cómo todos los elementos causales, políticas, sociales, económicas, se están afectándose a sí mismos. En muchos sentidos, muchos dicen que estos efectos o estas causas no permiten que un acercamiento como la paz total pueda ser exitosa, ya que son tan complejas, pues uno tiene que atacar un problema a la vez, ¿no? Pero a la vez, otros argumentarán, y particularmente los proponentes de la propuesta, es que es necesario ya que em, la proliferación de actores armados no nos da otra opción sino pensar en esta complejidad activamente. Esto obviamente vienen con costos políticos, ya que no todos los actores van a negociar de buena fe, no todos los actores van a entrar a la rueda de negociación de una forma pensando o sea, y lo que piden y sus reclamos no son necesariamente lo que buscan, ¿no? Muchas veces los espacios de negociación permiten que los actores armados, si hay un cese al fuego, por ejemplo, se puedan consolidar de nuevo, fortalecerse, y eso es un problema latente, digamos, en el asunto del conflicto. Ahora, esto crea una serie de problemas de seguridad y de control territorial que sufre tanto el Estado como las regiones que buscan de alguna forma u otra, em, sí, vivir una paz plena, ¿no? Hay una débil control estatal donde el Estado ha estado básicamente ausente, y este débil control estatal en las áreas fronterizas puede dificultar la implementación efectiva, digamos, de la paz total, ya que eh, algunos actores, por ejemplo, en la mesa de negociación quizás están, otros quizás no quisieran estar, otros están a medias, eh, y a veces los actores, a la vez que negocian, siguen operando, eh, eh, retando al Estado. Y hay una especie pues, o sea, una actitud de doble cara de algunos de los actores armados, ¿no? Y pues las zonas de la frontera, que consiste en una geografía de las distintas regiones que, dado la vasta extensión territorial, por ejemplo, que comparte Colombia con Venezuela, o Colombia con Ecuador, o Colombia con Brasil, o hasta con Perú, hay una extensión pequeña, son áreas de difícil acceso, el Estado no puede llegar y en ese sentido, pues, eh, ha habido una falta del Estado poder llegar a esos espacios, ¿no? Unas limitaciones que tiene. También está la presencia de grupos armados, eh,
en otras partes que son hasta más accesibles. em, y que tienen una influencia transnacional en parte por el hecho de que pues algunos de las actividades económicas en las cuales participan eh, son digamos en la línea de ensamblaje de digamos la producción de drogas. Ellos están en la parte de la base o a veces en la parte del narcotráfico. Estas actividades de grupos armados, particularmente en las fronteras, em, ahora mismo lo dominan las FARC, las LN, las disidencias de las FARC, algunos del ELN, pero mayormente la están dominando pues, los grupos paramilitares de derecha, como lo es el Clan del Golfo, eh, y suelen participar pues, de actividades ilícitas, ¿no? Ahora, como decía el comandante Antonio García del ELN, no existe una actividad económica lícita, es legal para el guerrillero o para el paramilitar o lo que sea, porque sabemos que su existencia en sí es ilegal y pues ellos no pueden, o sea, no pueden vender qué sé yo, donas en la luz ni nada por el estilo y ganarse la vida. Y pues gravitan hacia las actividades ilegales, que son todas, que donde son más rentables y las más rentables son las ilegales, lo que son ilegales para tanto los grupos armados como lo es por la sociedad civil. Dicho eso, antes donde muchos de estos grupos practicaban o trabajaban asuntos económicos en narcotráfico, como lo puede ser simplemente la cacería de rentas de la producción del producto base, como de la coca, pues de la cocaína, pues será la coca, de la heroína, pues sería de la amapola. Ahora se están moviendo más hacia la minería ilegal, ya que estas actividades económicas se han vuelto mucho más lucrativos. Y ya, por ejemplo, el valor de la coca ha estado bajando y el valor del oro y de la plata y todo esto ha estado en ascenso. Y en esto pues se presentan más problemas porque no es una actividad que es criminalizada en sí, como lo puede ser la producción de coca o de amapola, pero sí presenta unos retos adicionales para pensar cuáles son los límites de la legalidad y cuáles no. También pues está la crisis humanitaria y de migración que produce pues tanto las personas que están huyendo, ¿no? De la, eh, de la guerra, como también lo puede ser simplemente la gran crisis migratoria que existe en la frontera con Venezuela y Colombia y de gente que cruzan así el Darién, que son focos de explotación por muchos grupos armados que trabajan en el tráfico humano. Aquí también vemos una serie bueno, los índices de refugiados y desplazados se perpetúan en el contexto de ese conflicto. Todos los años en Colombia, decenas de miles de personas son desplazados. Hasta el sol de hoy todavía el desplazamiento sigue siendo un problema terrible y pues los refugiados también. Em, Voy a tratar de avanzar por asuntos de brevedad de tiempo. Pues las actividades ilícitas, como había mencionado, pues existe el narcotráfico, la minería ilegal, pero también la extorsión y el secuestro. Muchos de los grupos armados mm, hablan de estos nuevos, o de este repertorio, digamos, de actividades económicas como si fueran igual que el Estado, ¿no? Ellos como se autodesignan como el Estado en los espacios que están, ellos dicen que no hacen nada distinto a lo que sería el Estado, ¿no? Ellos tienen un régimen de impuestos y ellos pues simplemente eh, eh, ponen un impuesto sobre las actividades económicas. En cierto modo, le permite también al grupo armado lavarse las manos y no tomar responsabilidad de su participación en eso. Pero más allá de eso, sabemos que muchos de estos grupos armados tienen la mano pues, metida en las actividades. No todas la tienen metida de la misma forma, eh, pero sabemos que es un problema creciente, que más y más los grupos tienen menos, nacen no tanto de los problemas o de las grandes reivindicaciones sociales, sino por la desigualdad económica y por las necesidades que sufren los campesinos en ciertos espacios y que deciden ante la falta de trabajo y oportunidades ingresar a las filas de estos grupos armados, ya que podrían entonces ganarse la vida, gestarse la vida, su existencia. Y en el caso de la economía informal, sabemos que eso podría ser tanto estas actividades como podría ser cualquier otra actividad. Y esto crea también unos problemas muy problemáticas en la frontera, ya que sabemos que la frontera crea oportunidades
ya que hay ventajas comparativas, distintos regímenes de impuestos, distintos actores armados que están quizás controlando un espacio y otro. Pues nos lleva a esto a pensar entonces en el país hermano, Venezuela, que también sufre una serie de problemas que son nacientes del conflicto, como de migración, las economías de frontera, que lo puede ser el tráfico humano, el narcotráfico y otras cosas, pero también simplemente em, en muchos casos, por ejemplo, lo que es el tráfico de petróleo, el tráfico de bienes de primera necesidad. Y esta crisis lleva años, ¿no? En existencia, no es algo que viene de ahora. Es más, el presidente Hugo Chávez en su momento conocía el problema de la frontera y lo que trataba de hacer para atacarla era simplemente pues, empujando para que la frontera siempre se quedara abierta lo más posible, ya que pues ahí hay menos ventaja comparativa para que los actores armados pudieran pues aprovecharse de estos espacios, pero también dándole legalidad a mucha gente que fueron huyendo de Colombia hacia Venezuela, en millones de colombianos yendo hacia Venezuela, eh, y que pues por gran mayoría de su vida pues vivían como en la frontera, tenían familia en ambos lados, tenían actividades económicas en ambos lados. Y sí, creo que fue en el 2002, 2003, se legalizó a muchos de los colombianos viviendo en Venezuela y se les dio la ciudadanía venezolana. Em, esto fue un intento, ¿verdad? De atacar los problemas que existían en la frontera de derechos humanos, de acceso a recursos, etcétera, etcétera, pero no ha cesado o sea, no ha atacado todos los problemas que existen en la frontera por el conflicto. En la actualidad, pues la crisis eleccionaria también nos presenta un problema serio para el asunto de negociar la paz con actores armados, ya que Venezuela es un garante de paz y es uno de los primeros proponentes de tratar de manejar esta gran crisis colombiana que al parecer nunca se acaba. Y como ya hay presencia de grupos armados en ambos lados de la frontera, se argumenta que también eh, pues ambos países, o particularmente los Estados Unidos y Venezuela, se benefician de tener actores armados de distintos cortes ideológicos operando en la frontera porque pues sirven de una capa de seguridad adicional. En el caso de Venezuela, se argumenta que el ELN que opera en ese lado activamente y que es muy fuerte a ese lado, eh, que fungen en cierto modo, o sea, tienen la funcionalidad en un sentido sociológico de, de asegurar de que la invasión nunca pase, ¿no? De esas ideas de que la invasión pueda pasar, pues nunca vaya a pasar, porque eso sería entonces un baño de sangre, ya que hay grupos armados al otro lado que no son estatales y que igual estarían defendiendo las poblaciones en las cuales se encuentran metidos, ¿no? O que están cobijados bajo su control. Pues también están las cosas de cooperación internacional que son problemáticas, ¿no? Porque sabemos que los Estados Unidos desde muy temprano en el conflicto tiene la mano metido en el conflicto de muchas formas, tanto del Plan Colombia, que fue un plan de seguridad que nace en el 2001, o de 2002, 2001, después de la caída de los Torres Gemelas, y donde en vez de tratar esto como un asunto de guerra, digamos, no tradicional, se crea una nueva clasificación de terroristas sobre las FARC y los otros grupos y pues crea unos problemas serios en el conflicto. La mayoría de las muertes del conflicto vienen del 2001, 2002 hasta el 2012, por ahí. Y es por la agudización de la guerra como tal, que nace por los intereses estadounidenses. Un dato muy curioso es que durante esa época muchas personas pensarán que mucho del dinero para atacar el terrorismo y todos esos asuntos iban para el Medio Oriente, todo lo contrario, iba para Colombia. No voy a decir la mayoría, pero casi la mitad iba para Colombia, para atacar el problema que tenían del conflicto armado, los problemas que tenían. Y pues sabemos que hay unas políticas divergentes que también se tratan de las relaciones comerciales con Colombia y los Estados Unidos, Colombia y Venezuela, Colombia y sus hermanos brasileños, Colombia y pues los otros partners, digamos, que tienen en el Caribe y en América Latina. Y pues, se ha creado también una serie de tensiones locales de corte social y económica que también son muy importantes para reclamar los derechos
que siempre han reclamado los movimientos sociales en espacios tan marginados y racializados como puede ser el Chocó, como puede ser el Cauca, como puede ser Meta, que son esos más espacios amazónicos. En el Chocó, pues es más bien el lado del Pacífico, pero sí, son las áreas más ricas en biodiversidad y en actividades minerales, pero también son las áreas más pobres del país, que en todo caso se exalta el gran problema que tiene Colombia en cuanto a la desigualdad y la pobreza. También tenemos tensiones en la mesa de negociación. Sabemos que el ELN, dado el hecho de que es el último actor armado en la mesa de negociaciones en la actualidad, que que todavía puede llamarse una guerrilla clásica, que tiene algunas reivindicaciones sociales, revolucionarias, etcétera, etcétera, pues ellos sí tienen unas posiciones bien maximalistas y digamos, en la dinámica de la negociación, les exigen mucho a un gobierno progresista. Muchos piensan que el ELN incluso es injusto con el gobierno colombiano, ya que es un gobierno de izquierda que está negociando y que también comparte, en cierto modo u otro, no los métodos de hacer guerra que hacen el ELN, pero sí comparten las frustraciones que tienen estos actores armados con la pobreza, con la desigualdad y otras cosas, ¿no? Y eso ha creado una serie de tensiones que podemos hablar más bien en la discusión. Y pues el acceso a la justicia y derechos humanos no es un secreto, ¿verdad? De que los que más han sufrido la guerra y eh, a- que menos se le ha atendido lo que les aqueja, son las víctimas de la guerra, son los civiles, son las personas que no tienen necesariamente, nunca se han alzado en armas, pero han sido víctimas de gran conflicto, tanto de la guerrilla de izquierda como de los paramilitares de derecha, como de grupos narcotraficantes, y claro, del Estado mismo, que es arbitrario em, en su provisión de justicia y también en su ejercicio de la violencia. Y en este sentido, pues la reparación y atención a víctimas es, eh, desde el punto de vista del Estado, es algo muy costoso porque hay demasiadas víctimas en Colombia. Hay gente que es víctima 3 veces de, digamos, desplazamiento, desplazado de un lugar, desplazado a otro lugar, y después pide algún tipo de amparo, algún tipo de protección, y de momento desplazado de nuevo. Y no tiene, digamos, títulos de propiedad, no tiene eh, una posibilidad para documentar lo que es su desplazamiento. Y pues representa un problema muy común en la colombianidad, el desarraigo, digamos, donde uno tiene que estar moviéndose de momento en momento, donde uno no tiene una conexión directa con el pasado como lo tenían las personas que venían antes de esa persona, pues crea también unos problemas psicológicos, unos problemas que no se atienden tan fácil en la mesa de negociación porque son costosos, porque también son los que, sí, son los reclamos de la gente que no tienen voz, ¿no? Y pues para acabar, nos crea digamos, una gran disyuntiva, una gran problemática, ¿verdad? Que la paz total es algo muy, em, sí, es una aspiración muy interesante y muy digno, digamos, de admiración, pero a la vez sabemos que es tan amplio, tan abarcador, que nos crea un problema no sabemos si realmente es posible, ¿no? Y nos, digamos, nos lleva a la pregunta indudable de que podría ser posiblemente esto como otro laboratorio de guerra más bien, ya que hay un aumento en los últimos meses de ataques a poblaciones civiles, también personas que simplemente se encuentran entre actores armados en conflicto y que hasta el sol de hoy no han visto las transformaciones sociales que algunos de estos grupos también en las cuales se amparan y que de la misma vez se ven violentados por estos mismos grupos que dicen defender muchos eh, estos grandes reivindicaciones sociales. Los dejo con esa pregunta para quizás empezar la discusión, pero también eh, me gustaría que se abra la mesa cualquier pregunta que tengan o cualquier duda o cualquier clarificación que queda eh, por, por las mismas fallas mías. Pero muchas gracias. Bien, muchas gracias, Genaro. Excelente presentación, ¿no? Yo creo que es una mirada que podemos comenzar a abordar un conflicto, ¿verdad? Que particularmente tiene una complejidad
profunda, ¿no? Yo por lo menos para hacer una breve reflexión y a lo mejor algunas preguntas que te podemos hacer. Eh, eh, o sea, desde que yo por lo menos tengo uso de memoria siempre recuerdo, y de hecho tengo una familia lejana colombiana, ¿no? Que efectivamente, ¿verdad? Que todo el mundo, Colombia, ¿verdad? Giraba alrededor de una serie de conflictos. Y por ende, ¿verdad? Yo creo que esa era quizás mucha de la perspectiva también. Sabemos que recibimos toda una serie de narrativas, ¿no? Y entonces quedamos muchas veces con eso en la manera en que vemos las cosas y a la misma vez también, pues, sin duda los medios de comunicación, ya sea supuestamente informativos, ya sean inclusive de entretenimiento, tienden a reproducir ciertos estereotipos, ciertas cosas, pero sin duda, por lo menos desde que yo recuerdo que estuve estudiando un poco, que en mi caso, ¿verdad? Fue este mundo de relaciones internacionales, pero que sin duda esa disciplina pues nace como un, digamos, un intento de prevenir precisamente los conflictos. Claro, se ven como conflictos internacionales interestatales y no necesariamente como conflictos civiles, ¿no? Ujú. Así que nada, yo quizás hay dos preguntas que a mí me parece que son aquí interesantes, que nos pueden ayudar a abordar un poco más. Por un lado, ¿verdad? ¿Qué diferencia quizás podemos distinguir un poco de los intentos de paz anterior? Un poco también con el caso del gobierno de Petro, ¿no? O sea, que realmente, y lo mencionaste, ¿no? Lo mencionaste con el concepto de paz total, etcétera, pero ¿cómo tú ves que quizás ha sido exitoso o quizás también puedes seguir definiendo esa diferencia? Porque me parece a mí que el concepto ya que trae el gobierno de Petro, ¿verdad? Con un gobierno, digamos, pues más progresista, si le prefieren llamar de izquierda, etcétera, es que evidentemente la seguridad entonces viene no necesariamente de una perspectiva estatal, sino realmente de la idea de la seguridad humana. Que esa es posible la gran diferencia, ¿verdad? Con lo que se dio, por ejemplo, con el Paz Colombia, el plan Colombia, perdón, y que en aquel momento pues también fueron el gobierno de Uribe, que obviamente pues representa una mirada totalmente diametral opuesta a lo que es el gobierno de Petro. Entonces ahí también yo creo que un poco cuánto éxito le ves a la política, que yo sé que es difícil, pero por lo menos aborda, ¿verdad? O tiende a abordar, yo creo que el concepto de seguridad de una perspectiva diferente. Y en ese sentido, quizás la otra pregunta pues sería entonces el rol de actores internacionales históricos, ¿verdad? Pero particularmente en las negociaciones actuales. Te las puedo recordar, ¿no? Pero más o menos para que vayas respondiendo algunas de esas ideas, ¿no? Chévere. No, sí, pregunto, quisiera que abordara esas preguntas y después cogemos otras del público. Sí, sí, si el Ok. público tiene preguntas, las abordamos. Si no, pues seguimos nosotros aquí dialogando unos Ah, minutos más. perfecto. Chévere. Bueno, pues me parecen preguntas importantes, ya que la paz total sí es muy ambiciosa, ¿no? Yo creo que una de las ambiciones más grandes que tiene, que la diferencia en todos casos de los acuerdos de paz, los intentos de paz anteriores, es el hecho de que primero no son negociaciones bilaterales entre un actor armado y otro. El Estado y guerrilla, Estado paramilitar, Estado y bando criminal. Es un intento muy ambicioso de poner un guerrillero, ponle, los guerrilleros, los paramilitares, los narcotraficantes, los bandas criminales, digamos, de la urbanidad, y dividido por mesas regionales, y que ellos participen del insumo de las cosas que le aquejan a ellos en la mesa de negociación entre dos actores. Y ese gran intento, digamos, de que otros actores sean parte de esta negociación de una forma o marginal o a veces más sustancial. Quizás no tienen tanto un voto en X negociación, pero sí tienen el insumo de decir, esto es lo que le aqueja a la sociedad, nos aqueja este problema de seguridad, nos aqueja este problema de pobreza. No es solamente que no me maten, es que yo pueda darle comida a mis hijos. O sea, no es solamente que no me encuentre en un campo de batalla, pero también que yo pueda salir de noche o enviar mi niño para la escuela por la mañana, ¿no? Es precisamente, o sea, yo creo que conecta precisamente lo que estás hablando de la seguridad humana, ¿no? Que es un acercamiento obviamente mucho más amplio de pensar la seguridad no como algo simplemente que nos permite, eh, el- digamos, la vara muy mínima de estar vivos, sino de poder vivir. Y en ese sentido, existe esa diferencia también, que hay una diferencia cualitativa en cuanto a lo que se le espera
de estas negociaciones. Se espera unas transformaciones sociales, se espera que en algunos espacios donde más han sufrido la guerra, que se transformen las causas, se transformen los asuntos de la sociedad civil, ¿no? De que ellos no tengan, que tengan más acceso a trabajos, oportunidades de empleo, a oportunidades no es de escalar, pero sí de inclusión social, de que no sean totalmente marginados por asuntos étnicos o asuntos económicos o asuntos sí, de que son los otros elementos que también pues son las intersecciones del conflicto como tal. Y en este sentido, yo creo que también podemos colocar con esa misma pregunta el rol de los actores internacionales. Tenemos roles regionales como lo es la de Brasil, la de Cuba, la de Venezuela, la de Chile. Muchos han ofrecido ser garantes de paz, donde ellos pues se colocan, ¿verdad? Dando recursos para asegurar la seguridad de los integrantes de paz. Eso no implica que necesariamente hayan garantías de paz, ¿verdad? De ser garante es básicamente decir, mira, vamos a proveer el espacio y la seguridad y también pues vamos a asegurar que estas cosas se dan en un terreno neutral o neutral, entre comillas, en el plano internacional. Eh, yo creo que los hermanos cubanos, venezolanos, brasileños, chilenos, hasta algunos también actores como lo puede ser unas conferencias episcopales, ¿no? Lo que puede la Iglesia Católica en Colombia, han sido algunos de los proponentes más importantes de paz en el momento. Eh, y han sido los que han podido como acercar a los grupos a entrar en conversaciones más directas. Tenemos algunos grupos como lo es los Estados Unidos que tienen unos intereses muy directos en la región y que en todos casos existe como una triangulación de negociaciones. Por un lado, Colombia está tratando de ver qué y se ha hablado de la posibilidad de renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. También Colombia, por su parte, está básicamente de intermediario entre Venezuela y los Estados Unidos para asegurar primero que la crisis humanitaria que se encuentra en la frontera con Venezuela y Colombia no se exaspere por la intromisión de los Estados Unidos, ¿no? Y pues Colombia tiene unos intereses muy particulares de que no quieren que la crisis eleccionaria en Venezuela, por ejemplo, desestabilice la región y crea unos problemas de seguridad humana mayores donde los actores armados se aprovechen del momento y desestabilicen ambos países. Sabemos que, y yo sé que nosotros tenemos como que un imaginario de lo que es la estabilidad, que cómo podemos hablar de estabilidad en guerra, ¿no? Pero a la vez, sí hay unos mínimos que esperamos, ¿no? De los estados, ya que son los que pues tienen un monopolio de la violencia, tienen pues, se proveen derechos y son los garantes de estas cosas y que obviamente son preocupaciones genuinas que tiene la sociedad civil también. Ellos desean esta seguridad que venga del Estado. Y pues yo creo que son los grandes actores. Hay otros actores secundarios que quizás eran primarios en otro momento, como puede ser Israel, como Israel pues fue uno de los actores que más armas vendió al gobierno colombiano. Hasta el sol de hoy todavía le vende armas al gobierno colombiano. Y los Estados Unidos también tienen bases militares en Colombia, muchas incluso en esa misma frontera entre Venezuela y Colombia y por todo el país que también pues fungen como sí, intereses o se endurecen en intereses distintos, ¿no? Y en ese sentido, el conflicto no, aunque hay muchos actores, no todos están en la mesa. Los Estados Unidos es un actor principal y no está en la mesa. Y que nos presenta una serie de problemas para poder atacar los problemas que la queja la sociedad colombiana. Bien, aquí tengo a Steven Rodríguez, un estudiante que está haciendo una pregunta. Dice qué Sí. grupo existe en la Mesa de Paz Total que ayuda con el desplazamiento o los problemas que sufren los indígenas en Colombia, si hay alguno, y qué éxito han tenido con la protección y bienestar de estos grupos indígenas. Bueno, en el caso del acuerdo de paz de Santos del 2016 con las FARC y el de ahora, hay una inclusión de representación indígena. Yo incluso conozco
a la representante indígena de la que está en la mesa de negociación con el ELN. Ella es en Berra, o sea, es de la región del Chocó. Y sí, por lo menos bajo el gobierno de Petro, puedo decir que lo que yo he visto en mi presencia en la mesa de negociación, yo estuve en México en esa mesa, eh, puedo decir que sí se está hablando de los derechos de los indígenas. Ahora, de que se está atendiendo los problemas que sufren los indígenas, no podemos decir que sí se están atendiendo de forma material, ya que la guerra en el Chocó, donde por ejemplo existen los indígenas en guerra, que es unos, sí, es básicamente entre Antioquia y Chocó, que existen ese grupo en particular. Son algunos de las víctimas más duros del conflicto, los más fuertes del conflicto, ¿no? Y ellos se encuentran ahora mismo entre el clan del Golfo y el ELN peleando, ¿no? Han sido también pocos de reclutamiento, ya que pues muchos indígenas también sufren las mismas males o hasta peores que muchos de otros grupos marginados en Colombia y pues son muy susceptibles a hacer o ingresar a las filas del ELN o ingresar a las filas de un grupo paramilitar para asegurar su existencia, sí, asegurar de que esté seguro, ¿no? Y lo curioso es que los derechos de los indígenas, por lo menos lo que yo he visto en la mesa de negociación es que ellos no lo ven distinto eh, a lo que podrían ser los intereses de los grupos afro, por ejemplo, en el Chocó, o lo podría ser los campesinos. Hay una genuina interrogación de intersección en la mesa de negociación que no se había visto antes. Ahora, que eso tenga efectividad son otros 20, pero se está ensayando, ¿no? Se está ensayando en estos momentos y se está intentando por lo menos que estas discusiones lleguen a los indígenas, que estas discusiones se lleguen a distintos espacios. Y ahora mismo hay docenas de mesas regionales de diálogo de paz que son conectados a la mesa de negociación. O sea, que vienen algunos jefes, algunas personas de la mesa de negociación de ambos, tanto del ELN como del gobierno colombiano, y abre una conversación con la sociedad civil para que ellos planteen lo que la queja y que eso vuelva a la mesa de negociación. En ese sentido se está atendiendo, pero lamentablemente de forma material los indígenas siguen siendo pues víctimas y víctimas directas del conflicto, de matanza, de muerte. Sí, quería hacer un último comentario y una última pregunta realmente como para ir cerrando. En términos del comentario es más que efectivamente, o sea, si era se veía como el conflicto más en términos de desplazados internos, ¿no? Y quizás externos también por muchos años. Luego, ¿verdad? Surgieron otros conflictos como el sirio, etcétera, pues, que en un momento sobrepasan, porque de momento fue esa gran necesidad que se dio a raíz de lo que estaba pasando, pero por muchos años se mantuvo el conflicto colombiano como el mayor en términos de las víctimas y en términos de los desplazamientos, ¿no? Y los refugiados, etcétera. Así que yo creo que eso es importante decirlo en términos de que es interesante, ¿verdad? Ese estudio comparativo de cuál puede ser, digamos, ¿verdad? Las mejores fórmulas, que sé que no existe una fórmula particular, pero en términos de qué es lo que lleva a la resolución de conflictos en ese contexto, ¿no? La otra pregunta realmente sería más con relación quizás un poco a la política colombiana en general, ¿no? Y sin duda, pues, este es quizás uno de los temas más grandes de la política colombiana, pero ¿cómo ves no solamente la posibilidad de que quizás la política de paz total realmente incida de una manera mucho más profunda al contrario de quizás lo que habían sido otros intentos anteriores, y cómo eso inclusive puede llevar a una revalidación, entiendo, del mismo gobierno de Petro, ¿no? O sea, en términos generales, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad que efectivamente un gobierno como el de Petro pueda revalidar? Porque entiendo que tiene la posibilidad de ir a una reelección, ¿verdad? Si estoy equivocado, me corrige, pero creo que eso es así. Y obviamente asumo yo que va a depender mucho de cómo también este proceso siga fortaleciéndose o debilitándose, ¿no? Sé que en términos generales, ¿verdad? ¿Cuál es cómo ves entonces quizás ese impacto que pueda tener el gobierno de Petro y la posibilidad de que efectivamente pues revalide? Wow, eso es una. Voy a empezar con la segunda pregunta porque creo que estoy todavía en cámara, ¿verdad? No, me Ahora salí. no te veo ahora. Ahora me ves. Ok, perdón. Fue un accidente mío, perdón. Ahora sí. Ah, pues en cuanto a
el impacto de la paz total, si es posible, si se puede revalidar. Yo creo que eso es el reto mayor que se presenta, ¿no? Em, Ahora mismo, en la actualidad, Gustavo Petro sufre de una crisis eh, en la opinión pública, ¿no? Y no es necesariamente por sus acciones, pero al igual que los Estados Unidos, yo creo que las instituciones en Colombia son muy estables y a la misma vez tienen mucho poder de veto, ¿no? Y como que muchos, eh, para pasar, para que las cosas pasen, ¿no? Hay muchos como que holdout spaces, ¿no? Espacios donde no, para que las cosas cambien, necesitan mayorías contundentes. No necesariamente porque no existe, o sea, porque hay pluralidad y eso, pero eh, es más bien por el hecho de que es demasiado complejo y demasiado estable la institucionalidad para que el ejecutivo venga y simplemente eh, implemente algo. Em, Sí, que en otras palabras, hay una oposición, ¿verdad? Y no sé cuán dividida está la oposición, ¿verdad? Y cómo realmente sí, el triunfo de Petro cambia el escenario político, porque sé que, por ejemplo, pues el ah, uribismo todavía existe, y sí, posiblemente es el más grande opositor de el gobierno de Petro, pero por eso te pregunto, ¿no? Un poquito de sí, esa, porque entiendo yo que efectivamente en el mismo Congreso, pues hay cierto nivel de oposición, y eso evidentemente debilita, atrasa implementación de muchísimas de las políticas que quiere imponer o implementar, llamemos Petro, ¿no? sí. Pues yo creo que en el caso, sí, todavía existe el uribismo, todavía existe una oposición fuerte, digamos, a lo que son estas políticas de paz. Por la idea, digamos, de que estas políticas de paz son simplemente una premiación a lo que es a la delincuencia, lo que sea, como que están alzados en armas y no van a tener realmente no van a, a tener castigos. O van a tener castigos muchos menores, ¿no? Por simplemente entregar las armas, decir la verdad, etcétera, etcétera. Em, Esos son algunas cosas que siempre ha existido y que obviamente los grupos de oposición eh, sí, se han manifestado y se han aprovechado de esos sentimientos genuinos de la gente. Y sí, han hecho esos reclamos públicos y de la misma forma han sido pues proponentes de desinformación alrededor de los procesos, amparándose en esas ideas de que hay que ser punitivos. Em, yo creo que existe ese problema y existe también el problema de que socialmente los colombianos, la colombianidad es digamos, un espectro político muy conservador en los asuntos por ejemplo, en los asuntos de simplemente legalizar la marihuana. Sí, una cuestión cuesta arriba. No podemos hablar ni siquiera de lo que es la coca, ni la amapola, ni nada por el estilo, porque existe en el espacio más productivo de la coca, que es Colombia en este hemisferio, existe también una estigmatización al que lo consume, no como aquí que se consume y se estigmatiza al que lo produce, ¿no? Este, Existe ese problema que no permite entonces que se hablen abiertamente de temas con tanta facilidad. Yo creo que eso ha sido un problema muy grande de traer estas políticas a la gente. En papel, pues la legalización de la marihuana, por ejemplo, ya pasó, pero en la actualidad, en la realidad, no hay mecanismos para que eso exista y todavía se criminaliza el que utiliza cosas más bobas como ese. También está el asunto que me ha comentado de si es probable, ¿verdad? Si es posible. Yo creo que, bueno, él no puede revalidar porque Colombia es de los pocos países en América Latina que solo tiene un término. Uribe era uno que trató de hacerlo dos términos y creo que lo logró y después se cambió nuevamente a un término. O sea que él no podía revalidar. Yo sí creo, en mi opinión personal, yo creo que quien va a llegar al poder es un centro derecha, es quizás dado la estigmatización que también tiene la paz total por todos los errores que han pasado y todas las problemáticas y lo ambicioso que es, no creo que el tiempo de la paz total y el tiempo de las elecciones coincidan. Lamentablemente, creo que la paz total requiere cambios profundos que un ciclo de eleccionario no va a lograr. Y pues sí, nos presenta una serie de problemas que no van a ser simples y tiene que haber un mecanismo que simplemente perdure y que sí, y que vaya más allá de los términos electorales, que tenga
una especie de agencia que vaya más allá de los gobiernos para que pueda funcionar y pueda tener un poquito más de efectividad. Que igual es un problema porque como están organizadas las instituciones, eso quizás no es posible. Yo no tengo una contestación si es posible revalidar esta política. Yo creo que la política quizás seguirá, pero como en papel, pero como lo fue la política de Santos bajo Duque, fue minado. La confianza de esa política fue minada porque quizás no le van a poner recursos necesarios para atender todos esos problemas, ¿no? Mi parecer es que eso es, si gana un grupo de personas que no viene de la posición de la posición de Gustavo Petro, vendrá entonces un centro derecho, ya que el uribismo es fuerte, pero está disminuyendo también en popularidad, ya que la gente está pues cansado de la guerra en general y no quieren tampoco eh, abrazar a discursos guerreristas. Sí, y de hecho se me había yo sé que cuando Uribe se había hecho, se había extendido a dos posibilidades de términos políticos, ¿no? Y se me escapó que efectivamente eso se había revertido, ¿no? O sea, Sí. que efectivamente quizás hay un límite ahí, un problema quizás del sistema político que está tan arraigado Ujú. eh, con sus normas particulares o con unos grupos particulares que puede que inclusive esa misma política de paz total, que me parece que es una política muy interesante en relación a su perspectiva, seguridad humana y todo lo que ha presentado, pues puede tener, ¿verdad?, un ciclo de vida demasiado corto. Entonces, si viene, ¿verdad?, algún tipo de centro derecha, a lo mejor hay ciertos elementos que lo continúan, pero quizás no le van a dar la misma mirada particular y por ende, pues puede perder, ¿verdad?, esa continuidad. Pero bueno, estoy aquí especulando basado en lo que me estás diciendo, pero me parece interesante que ese planteamiento también se haga. Bien, nada, pues entonces queremos una vez más darle gracias al doctor Genaro Abraham. Me parece excelente presentación. Por supuesto que quedamos pendientes porque a lo mejor esto pudiese ser un curso más adelante que se ofrezca quizás en la maestría del centro. Así es que sin duda eso pues estaremos en comunicación, ¿verdad? Y creo que me parece que es un tema sumamente interesante, particularmente cuando queremos entender el problema al inicio de conflicto y la posible resolución de conflicto. Así que nada, con eso entonces vamos terminando. Dice, tengo otra pregunta si se puede. Bueno, dime, sí, adelante. Digo, sí, con el doctor Abraham Por hay favor, tiempo sí, para una ¿no? pregunta más. Claro que sí. Adelante, Steven. A ver, Dice que grupos de narcoterroristas están presentes en la mesa de paz total. eso es una buena pregunta. No me consta cuáles son todos los grupos, porque son decenas de grupos que existen, ¿no? En general. Pero te puedo decir que cuando en el 2022, cuando llega Petro al poder, eh, él hace un llamado y hace comunicaciones directas con un montón de grupos, los hace llegar el mensaje de que quieren entrar en diálogos directos con todos, ¿no? 28 grupos dijeron que sí. Y no hay 28 guerrillas, son casi todos eran grupos paramilitares, narcotraficantes. Y en ese sentido, como que sí, cuando yo leí esa cifra, pues obviamente, pues inspira esperanza, ¿no? De que caray, que esta gente quiere negociar, pues chévere, ¿sabes? Que vengan, por favor. Vamos a ver hasta qué punto. Pero así, con negociaciones avanzadas, no hay. No son negociaciones muy avanzadas. Las que realmente están en negociaciones avanzadas es el ELN, que hay un congelamiento en la mesa ahora mismo por particularidades de que exige el ELN. La segunda, Marquetalia, que es un grupo que llaman disidencias de las FARC. Y eh, uno que se llama el Estado Mayor Central, que también es otro grupo disidente de las FARC. Ahí hay negociaciones más continuas, pero curiosamente se dan casi siempre con grupos que son más ideológicamente inclinados. Y porque es muy difícil poner a un grupo que no tiene reivindicaciones sociales a negociar, porque ¿qué van a decir? ¿No? Que igual podrías decir cualquier cosa, decir, no, que los campesinos tengan terreno o algo así, o cualquier bobada para entonces decir que el Estado no está cumpliendo, por lo tanto yo voy a seguir en armas, ¿no? Obviamente no lo digo que es una bobada, pero simplemente pueden decir cualquier cosa que sabe que no se puede lograr en el momento y siempre volver a la guerra, ¿no?
Y yo creo que eso es uno de los grandes retos que presenta también la paz total con esos grupos en particulares, ya que los problemas son tan estructurales que ellos pueden apuntar al cielo y decir, bueno, como tú no tienes interés en cambiar el régimen económico, pues me voy de vuelta a coger las armas. Y sí, yo creo que se ve mucho eso, particularmente en esos grupos que menciona Steven. Y muchas gracias por la pregunta, es una muy buena pregunta. Claro, sí, yo me imagino que dependiendo del grupo, pues obviamente hay, ¿verdad? Diferentes, hay progreso en diferentes áreas, pero hay otras que evidentemente también esos mismos grupos chocan, porque como tú dices, no son bilaterales entre grupos específicos, sino realmente es una mesa abierta para poder implementar, entonces, ¿verdad? Una mirada multidimensional, ¿verdad? Por decirlo así. Ujú. Bueno, ahora sí, está bien, pues mil gracias, doctor Abraham. Gracias a ¿Verdad? Vamos, ustedes. por supuesto, a mantenernos en comunicación y obviamente gracias a los estudiantes y a las demás personas que se conectaron aquí hoy. Así que con eso, pues, nos despedimos. Que pasen todos buenas tardes. Gracias, mi gente, se le agradece mucho.